Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa asimétrica como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar los patrones en la tela vamos a extender bien la tela sobre una superficie plana. La doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, que es esa parte que estáis viendo del borde de la tela con un poco de pelito. Como esta tela no tiene derecho revés, la doblamos por la mitad, pues normal. Y vamos a colocar los patrones como estáis viendo, haciéndolos o encajándolos de esta manera. Así vamos a conseguir que la camiseta esté cortado en la diagonal de la tela, es decir, en el bies, y vamos a conseguir ese vuelo en la capa que queremos. Alfilereamos el papel de patrón a ambas capas de tela y recortaremos a 1 centímetro o 1,5 centímetros por todo el contorno, excepto el bajo, que dejaremos unos 3 o 4 centímetros para hacer un dobladillo. Vamos a comenzar a coser. Para ello hemos cortado 2 piezas delanteras y 2 piezas traseras completas. Estas 2 piezas nos van a servir básicamente para las terminaciones de la sisa y del cuello y además para que la blusa no se nos transparente. Nos quedará como una blusa de 2 capas. Vamos a colocar el delantero con el trasero, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir ambos por los hombros. Vamos a colocar un delantero con un trasero y otro delantero con otro trasero, con los derechos enfrentados, como ya he dicho. Para que no se nos muevan las telas al coser, podemos unir ambas capas con alfileres. De esta manera, cuando vayamos a coser la blusa, no se nos moverá. Primero vamos a empezar por coser los hombros. Así que no os preocupéis en poner muchos alfileres porque luego los vamos a tener que quitar. Tal cual hemos colocado las piezas, vamos a coser delantero enfrentado a trasero por el hombro, en este caso, a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela, según hayamos dejado el margen de costura. Y repetimos el proceso con las otras 2 capas de tela. Colocaremos extendida y como estáis viendo con el derecho hacia arriba una de las capas de la blusa. Con el derecho de la tela hacia abajo vamos a colocar la otra capa haciéndola coincidir perfectamente, de tal forma que nos coincidan los bordes de la tela tanto del escote delantero y trasero como los de la sisa. Y nos aseguramos también que ambas costuras de los hombros coinciden a la perfección. Vamos a coser primero ambas capas de tela con los derechos de ambas enfrentados por todo el contorno de la sisa, es decir, la manga. Y vamos a coser a 1 centímetro, centímetro y medio. Por ejemplo, yo lo que he hecho para que no se me descuadren las telas, porque estas telas se mueven mucho al coserlas, es coser desde la costura del hombro hacia un extremo y desde la costura del hombro hacia el otro extremo de la sisa. Con el escote delantero y trasero vamos a hacer lo mismo. Vamos a coser ambas capas de la blusa con los derechos de las telas enfrentados, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela según hayamos dejado el margen de costuras, con una puntada lineal sencilla, y vamos a empezar a coser desde la costura del hombro hacia un extremo y desde la costura del hombro hacia el otro extremo, y de esta manera no se nos van a descuadrar las telas. De todas formas, si sois principiantes, quizás os conviene poner algunos alfileres para sujetar este tipo de telas que se mueven bastante. Como las costuras que acabamos de realizar son curvadas, vamos a hacer pequeños cortes como estáis viendo,
hasta llegar a la línea de costura por todo el escote y por toda la sisa. De esta manera, al darle la vuelta a la blusa, nos quedarán estas costuras bien asentadas y no tirantes. Le damos la vuelta a la blusa y la colocamos del derecho. Asentamos bien la costura y ahora vamos a coser los costados. Para coser los costados lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Primero vamos a coser la capa más exterior de la blusa, es decir, la que se va a ver por fuera. Por eso colocamos, haciendo coincidir los costados y la costura tanto de la sisa como del otro lado por ambas capas. Colocamos la tela como estáis viendo, con los derechos de la misma enfrentados, y vamos a ir colocando alfileres solo por donde vamos a coser, que es desde la costura de la sisa y del otro lado hacia el bajo. Hacemos lo mismo con el otro lateral o costado. La capa más exterior de la blusa, la que se va a ver por fuera, la vamos a colocar haciéndolas coincidir por ambas partes, el lateral y los derechos de las telas enfrentados, como estáis viendo. Y vamos a coser solo desde la costura de la sisa hasta el bajo de la blusa. Esta es la forma que os debería quedar. Y vamos a coser solamente desde las costuras que estáis viendo hasta el bajo o desde el bajo hasta las costuras. A 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela vamos a coser los costados o laterales de la capa más exterior de la blusa. Colocamos, como estáis viendo, como antes de 1 centímetro o 2 centímetros el pie o prensatelas de la máquina de coser, antes de la costura, porque así nos aseguramos de que ambas costuras quedan alineadas tanto por la parte delantera como trasera. Y cosemos hasta el bajo. Hacemos lo mismo con el otro lateral o costado. A 1 centímetro de la costura cosemos a 1 centímetro también del borde de la tela, según hayamos dejado el margen de costura. Y vamos a coser el lateral o el costado de la blusa o de la capa más exterior de la blusa. La capa que quedará en el interior la vamos a coser de la siguiente manera. La abrimos como estáis viendo y la vamos a hacer coincidir con su capa opuesta, con el trasero, derecho con trasero, como estáis viendo, con los derechos de ambas telas enfrentados. Alfilereamos para que no se nos mueva al coser y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lateral o costado. Lo abrimos como estáis viendo y volcamos las telas de tal forma que queden ambos laterales coincidiendo perfectamente el borde de la tela y con los derechos de ambas telas enfrentados. Y vamos a coser por ahí a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. La doblez por la que vamos a empezar a coser es el centímetro del costado que corresponde a la capa más exterior de la blusa. Por eso la vamos a colocar bien, es decir, vamos a sacar todo lo que podamos esa doblez o esa tela y vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente sin pisar nada más que las dos capas de tela que tenemos que coser y teniendo mucho cuidado y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela o siguiendo, digamos, la línea de costura que realizamos para coser la capa más exterior de la blusa. Vamos a coser derecho con trasero con los derechos de ambas telas enfrentados, pero el costado o la parte del costado que corresponde a la capa más interior de la blusa, como estáis viendo, de la misma forma que hicimos anteriormente, con mucho cuidado de no coser otras telas. Y remallantemos todas estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Nos probamos la blusa y comprobamos que el largo es el que queremos.
y vamos a hacer un pequeño dobladillo, como estáis viendo, en ambas capas de la tela del bajo de la blusa. Haremos un pequeño dobladillo, primero doblando medio centímetro hacia el interior de la blusa y luego otro medio centímetro. De esta manera haremos el típico dobladillo de pañuelo o dobladillo pequeño. Como ya digo, al ser curvada la capa nos va a resultar un poco más complicado. Podemos ayudarnos de la plancha para aquellas que seáis menos expertas. Este dobladillo lo haremos por todo el contorno del bajo de la capa más exterior de la blusa y de la misma manera lo haremos también en el contorno del bajo de la capa más interior de la misma. Para asegurarnos de que la blusa se va a quedar tal cual la queremos, vamos a hacer una pequeña puntada de asentamiento en los laterales o costados. Vamos a colocar costado con costado, es decir, costura de la capa exterior con la costura de la capa interior, y vamos a realizar una puntada de 1 centímetro o 2 centímetros aproximadamente justo en la línea de costura, para que de esta manera las capas de tela no se muevan y la blusa quede perfecta. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado y la tela en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.